Amados hermanos, nuevamente un domingo, un día del Señor, para darle a Él la honra y la gloria que solo Él se merece y adorarle en espíritu y en verdad, a través de su palabra. ¿Qué más? ¿Qué forma más maravillosa de poder adorar a nuestro Dios si no es por su palabra? Y hoy día quiero hacer algo muy especial, porque si se recuerdan en el sermón del domingo pasado, mencioné en un momento la importancia de las 5 solas. Bueno, hay un texto maravilloso en la Biblia que justamente nos lleva a reflexionar en dos áreas, simultáneamente. Las 5 solas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que leamos, abran por favor en Romanos capítulo 1, el versículo 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos que nos van a llevar a poder profundizar en este tema tan importante que como cristianos nosotros tenemos que entender. Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Oremos. Bendito Dios y glorioso Padre Celestial, queremos disponernos en esta mañana para escuchar tu palabra y reflexionar sobre este maravilloso texto con el que comienza tu siervo Pablo a escribir esta epístola, presentando el Evangelio y las 5 solas. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús para internalizar bien, entender bien estas palabras que vamos a escuchar. Para ti, para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Así entonces, hermanos, nosotros llegamos a este texto que nos va a iluminar ambas áreas, el Evangelio y las 5 solas. Recuerden que las 5 solas son sola gratia, como en latín se dice solo gratia, que es solo gracia, solo por gracia somos salvos, sola fide, en latín, solo por medio de la fe, solus Christus, solo Cristo, sola scriptura, solo escritura, y soli Deo glori, ¿ya? Solo para la gloria de Dios. Estas 5 solas, amados hermanos, llegaron para ordenar la fe cristiana. Hoy la gran mayoría de los cristianos ni siquiera han escuchado hablar de las 5 solas, lo cual es un indicador que tampoco saben con absoluta certeza cuál es la columna vertebral de la fe cristiana. El que desconoce las 5 solas desconoce la columna vertebral de la fe cristiana. Esa ignorancia de las 5 solas ha llevado a infinidades de confusiones dentro del mundo cristiano. Muchos de los errores que se cometen en muchas iglesias, lamentablemente hoy en día, y denominaciones, proceden de esta ignorancia, de la ignorancia de las 5 solas. El no entender de qué tratan estas 5 solas ha llevado a muchos hijos e hijas de Dios. Estoy hablando de salvos, ¿no? Personas que son cristianos verdaderos, a seguir doctrinas de hombres, ser atraídos ya sea por filosofías o huecas sutilezas, como nos dice Pablo en sus epístolas.
Muchos han seguido el camino humanista y hoy en día están buscando más bien el bienestar y la felicidad espiritual en vez de buscar la gloria de Dios. Por otra parte, la ignorancia de las 5 solas tiene a muchos predicando un evangelio totalmente deficiente, recortado, y en algunos casos que casi borda en la herejía. Es probable que una gran mayoría pueden afirmar que hay que predicar el evangelio. Muchos podrían decir, sí, hay que predicar el evangelio. Sin embargo, si uno le pregunta por qué hay que predicarlo, por ejemplo, si tú le haces esa pregunta, lo más probable es que solamente puedan decir porque el Señor lo manda así. Pero no saben por qué hay que predicar verdaderamente el evangelio. Pero son pocos los que podrían verdaderamente afirmar lo que el apóstol Pablo aquí, en este caso, nos enseña en este primer capítulo de Romanos. Pocos podrían hacer eso. Debemos predicar el evangelio. ¿Tú sabes por qué lo debemos predicar? Mira lo que dice Pablo, o el Espíritu Santo usando a Pablo en este caso, ahí en el capítulo 1. Pero vayan al versículo 16 y 17. Miren lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Por eso tenemos que predicarlo, porque solamente la palabra de Dios es capaz de obrar en las personas, no tú. Si tú intentas convencer a las personas de que tienen que creer, vas a perder tu tiempo. Pero el evangelio tiene poder, por eso hay que hacerlo. Sin embargo, es aún más preocupante que si se acuerdan de este versículo 16 y 17, no puedan explicar cuál es el evangelio de Jesucristo. ¿Se fijan? Pueden decir, incluso pueden citar esta palabra, pero tú les preguntas, bueno, ¿cuál es el evangelio? No te lo pueden decir. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿Lo sabes tú? Bueno, con este texto nosotros vamos a trabajar y vamos a ver cómo aquí el Espíritu Santo inspiró a Pablo para justamente poder manifestar cuál es la base del evangelio. Me estoy refiriendo a ese evangelio que tú y yo, que todos nosotros los que hemos sido salvados, en algún momento escuchamos. Y en ese momento, ¿ya?, por la obra del Espíritu Santo, ¿ya?, penetró ese evangelio en nuestra alma que estaba muerta, y Dios, por la gracia, nos dio vida. ¿Se recuerda lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Pero fue el Espíritu Santo el que hizo la obra en nosotros en el momento en que escuchamos el Evangelio, y algo pasó dentro de nosotros que nos dimos cuenta de lo mal que estábamos y caímos en convicción de pecado. Y eso es obra del Espíritu Santo. Pero, ¿sabes tú lo que le tienes que predicar a los inconversos? Pues hoy vamos a examinar este extraordinario texto en que el apóstol Pablo, entonces lleno del poder del Espíritu Santo, plasmó de forma extraordinaria
inmediatamente en la introducción de esta epístola, ¿ya?, esta importantísima palabra sobre el Evangelio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Pablo, ¿ya?, declaró las 5 solas. Hizo las dos cosas al mismo tiempo. Y de aquí nosotros podemos entender estas 5 solas. Te debiera quitar el sueño. Realmente te debiera quitar el sueño el no saber cuáles son estas 5 solas. Pero sin embargo, a la mayoría de los cristianos no les interesa, no tienen ni idea, nunca se han preguntado, tal vez lo han escuchado por ahí, pero no les interesa qué es lo que es. Veamos paso a paso este maravilloso texto, entonces, amados hermanos. En Romanos, entonces, capítulo 1, versículo 1, parte Pablo diciendo que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y escuche bien esta parte, apartado para el Evangelio. Hay un solo Evangelio, el Evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio. Él fue apartado para predicar el Evangelio a los gentiles principalmente. Lo primero que debemos observar aquí, o que nos debe llamar la atención, es de dónde procede el Evangelio. ¿Cuál es la fuente de dónde viene? ¿Qué dice ahí? De Dios. El Evangelio de Dios. Porque procede de Dios. Viene de Dios. No se refiere a que el Evangelio es sobre Dios, o que trata con respecto a Dios, o que se refiere a Dios, sino que proviene de Dios. Dios es el que lo determinó, el que lo estableció, lo decretó. Dios es el que formuló el Evangelio, el que lo enunció, el que lo expuso. Dios es el que lo ideó, lo creó, lo instituyó. Fue su idea. Dios fue el que lo entregó, lo dio, lo concedió. Nace en el corazón de Dios. El Evangelio nace en el corazón de Dios para la gloria de su santo nombre, como leímos al final del versículo 5. El Evangelio es único, hermanos y hermanas amadas, es único, es original y es incomparable. Nada se puede comparar con esa verdad. Cualquier otra cosa que se predique, y aquí hay que poner mucha atención, cualquier otra cosa que se predique como si fuese el verdadero Evangelio, será castigado, hermanos, será castigado con la más severa penalidad. Escuchen bien esto. Va a ser castigado con la más severa penalidad. Y eso está escrito. Por eso es importante que partamos entendiendo esto antes de que nos larguemos a predicar cualquier cosa. En Gálatas, como dice ahí en el capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo, hablándole a una iglesia que había caído en el error de los falsos evangelios que le estaban predicando, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice ahí? Anatema, anatema, maldito por Dios. O como dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es un énfasis. Esta palabra es una declaración enfática de que predicar otro evangelio, como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los mormones, como lo hacen los católicos, que predican otro evangelio, dice la palabra, sea anatema. Esa es una penalidad, pero absolutamente severa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado antes de salir a predicar cualquier cosa. Este evangelio, esta buena noticia, no es una buena noticia más en el mundo. No es algo que tú le vas a contar a la gente como una buena noticia más,
sino que es la única buena noticia que para el ser humano. No hay otra buena noticia. Que vas a ganar mucho dinero, que no te vas a enfermar, que vas a tener una familia maravillosa, que vas a ser feliz toda tu vida. Eso son buenas noticias así esporádicas que nacen y vienen y van. Pero la única buena noticia para el ser humano, para toda la eternidad, es la noticia del Evangelio. Porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio, en el fondo, es las buenas nuevas. En este Evangelio se revela toda la gloria de Dios la cual Él vino a compartir con nosotros. En esta revelación gloriosa se nos va a informar de algo que nadie puede igualar. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Y qué es lo que se nos informa? Se nos informa cómo es posible que un Dios santo y justo, perfecto y sublime, glorioso y amoroso, pueda reconciliar consigo mismo, como dice 2 Corintios, que Él pueda reconciliar consigo mismo a un ser totalmente corrupto y depravado como todos nosotros. Porque eso no es lógico. Si uno se pone a pensar cómo es posible que un Dios santo, sublime, perfecto, glorioso, reconcilie consigo mismo a nosotros, que somos escoria. Este es un milagroso mensaje que se nos revela solamente en el Evangelio de Jesucristo y que proviene de Dios. Luego, si ustedes se fijan, en el versículo 2 dice que este Evangelio Él lo había prometido, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto no es algo nuevo, no es algo que apareció cuando llegó Jesucristo a la tierra. No, esto es un Evangelio que el Señor Dios ya lo estaba diciendo desde antes. Lo había prometido desde el principio. Dios siempre lo publicó, nunca lo escondió. No fue algo que sacó de la manga, así, de repente, no. Fue algo que fue anunciando constantemente. Lo declaró en el Edén, capítulo 3 de Génesis. Ahí ya comienza la proclamación del Evangelio. Y lo transmitió por medio de los profetas. A medida que iban pasando el tiempo, Dios iba revelando más y más sobre este Evangelio. Este misterio que se iba a concretar en ese día, un día, con la venida del Mesías. O sea, el Mesías era la promesa del Evangelio. Todo este Evangelio quedó escrito en el texto sagrado más sublime que el hombre haya podido recibir. No hay otro texto que se pueda comparar con la Biblia. Así llegamos a la primera sola Scriptura, solo escritura. En la Biblia quedó para siempre plasmado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Sola Scriptura, solo escritura. De las 5 solas, esta es la más trascendental. Esta, sola Escritura, es la más trascendental, no es la más importante, es la más trascendental. ¿Por qué? Porque la Biblia va a ser la única fuente de la verdad, de la única verdad. De esa verdad que Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay otra verdad fuera de él. Y eso es una de las cosas que solamente podemos recibir por gracia, por el Espíritu Santo. La Biblia es perfecta. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta. Es suficiente. La Biblia es suficiente. No necesitamos ningún otro texto para saber cómo vivir. No cómo reparar un auto o cómo preparar una comida, sino que estamos hablando para
saber cómo vivir. Es suficiente. Como dice ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para hacer todo eso, para que el ser humano pueda llegar a la perfección. Es infalible. La palabra de Dios no tiene errores, es absolutamente infalible. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19-21 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, muy importante, miren, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No es. Es todo por medio del Espíritu Santo. Toda la Escritura se puede explicar con la misma Escritura. No necesitamos textos externos. La palabra de Dios es absolutamente perfecta, infalible. Y es autoritativa, como dice en Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Aquí es donde se produce lamentablemente el quiebre entre las denominaciones. Aquí, solo Escritura. ¿Por qué se produce este quiebre? Porque muchos cristianos no entienden que la palabra de Dios es la única fuente de la verdad. Y por eso va a ser la ruina de muchos cristianos en el día en que sean juzgados ante el tribunal de Cristo, como dice ahí en 1 Corintios 3:15. Van a ser probados, sus obras van a ser probadas, y los que edificaron con paja, con madera, con heno, ¿qué va a pasar con su obra? Se va a quemar. Se va a quemar. Ellos van a ser salvos, sí, pero van a perderlo todo. Todo el esfuerzo que hicieron o que pensaban que hacían. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como estaba escrito en la palabra de Dios. Porque no aceptaron ni obedecieron todo. Y aquí, ojo, todo lo que está escrito. Todo lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Si tú no aceptas como la verdad absoluta todo lo que está escrito, tú no podrás ser un hombre de Dios. Porque vas a ser un hombre a medias. Tú no podrás ser una esposa, ¿ya?, que se sujete a su esposo. ¿Ya? No podrás ser un hijo que honra a su padre. No serás un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vas a aceptar que las mujeres sean pastoras. ¿Cómo? Si eso, la palabra dice lo contrario. ¿Ya? El divorcio y el aborto entrarán a negociar y decir, bueno, aquí sí, en este caso sí, en este caso. Y el aborto y el divorcio es algo que Dios aborrece. ¿Te fijas? Si tú no crees todo lo que está escrito, entonces van a aparecer áreas grises. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Fueron tibios. Y ojo lo que dice el Señor a los tibios. ¿Se acuerdan? Los vomitaré de mi boca. Pasando al versículo 3, dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos a ver que todo el evangelio que Dios nos da, se va a centrar en Jesucristo. Por eso se llama el evangelio de Jesucristo. Todo se va a centrar en el Hijo unigénito. Este es el evangelio que trata sobre este Hijo amado. Todo
está relacionado con Jesucristo. Todo proviene de Jesucristo. Todo es en Jesucristo. Y todo es por Jesucristo. Como lo podemos leer, sobre todo en Colosenses, ahí en el capítulo 1. Los tres nombres de Jesús. Señor, Él es Señor absoluto. Él es el que manda, Él es el que decide, Él es Señor. Jesús, Jehová salva, significa Jehová salva. Cristo, ahí está el Mesías, el Christus. Por eso, la segunda solo escritura, solo Cristo. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque ante el nombre de Jesucristo, ¿ya?, toda rodilla se doblará. Él es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Por eso dice, si tú confesares el nombre de Jesucristo, serás salvo. Por cuyas llagas fuimos sanados, como dice en Isaías. Quien fue hecho pecado, segunda de Corintios, dice, Él fue hecho pecado por nosotros. Quien derramó su sangre para redimirnos con su sangre. Quien hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y quien volverá en gloria y majestad, como se nos enseña en Apocalipsis. Jesucristo, ¿ya?, el pan de vida. Él es el buen pastor, el camino, la resurrección y la vida. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la luz del mundo, el alfa y el omega. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las escrituras se giran en torno a Él. Son sobre Él. Son lo que Dios iba a hacer a través de Él. Y está haciendo y va a terminar haciendo, como dice en Apocalipsis. Pero Cristo fue mencionado como divino y como humano. Por eso dice aquí que Él era, según la carne, del linaje de David, ¿no es cierto? Cristo es presentado como un ser humano, 100% humano. ¿Ya? En el versículo 4 de Romanos 1, ¿ya?, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo declaró enfáticamente que Él es el Hijo de Dios. Cristo entonces es presentado divino. Y bueno, Colosenses capítulo 1 va a hacer una exposición maravillosa sobre nuestro Señor Jesucristo en su máxima divinidad. Y Filipenses capítulo 2, ¿ya?, también va a hablar sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo empieza el versículo 5? Y por quién recibimos la gracia. ¿Ya? Como dice en Juan capítulo 1, versículo 17, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así llegamos a lo que se denomina solo gracia, solo gracia. Por gracia somos salvos, por gracia somos justificados, por su gracia somos santificados, por su gracia vivimos, por su gracia seremos finalmente glorificados. La gracia de Dios es algo que nosotros necesitamos entender. Esto de que solo es por gracia, también es algo que muchos hijos e hijas de Dios no han entendido en todo su espectro. Y es por eso que y la razón por la cual no lo han entendido es porque no han estudiado con la suficiente profundidad. Yo no me refiero a tener que ir a un seminario teológico, no, pero no han estudiado con la necesaria profundidad lo que se nos enseña, sobre todo en Efesios capítulo 1. Ese es un capítulo que todo cristiano debiera leer y releer y pedirle al Señor, ábreme el entendimiento para que yo pueda entender eso. Capítulo 1 de Efesios. Esto de que todo es por gracia es lo más glorioso de Dios. Por eso, si nosotros no entendemos bien lo que significa solo por gracia, nunca seremos capaces de rendir nuestro ser ante nuestro Padre Celestial. No va a ser posible.
si tú no entiendes lo que significa que todo es por gracia, que por gracia somos salvos, somos justificados, somos santificados y finalmente vamos a ser glorificados. Por ende, si tú no entiendes esto, ¿ya?, no vas a ser capaz de entender jamás que toda tu vida se trata de una sola cosa. Y esto es sorprendente. Muchos no entienden que una vez que te conviertes en un cristiano, hay una sola dirección en la cual tú te debes mover. ¿Sabes de qué se trata eso? ¿Sabes tú? La mayoría van a decir para la gloria de Dios, ¿ya? Pero eso es muy general, Pero hay algo que está escrito justamente en el capítulo 1 de Efesios. Y de hecho, en ese mismo capítulo lo va a decir 3 veces. Pero hay un versículo que es clave y es muy importante que tú lo entiendas. Si tú eres un verdadero adorador que adora al Señor Jesucristo, entonces tú debieras vivir hoy día, debieras ser, debieras hacer, debieras soñar, sentir, incluso debieras morir para lo que dice en el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Vivir, sentir, reír, ser, hablar, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso, hermanos amados, fíjense en ese detalle. Ahí está, en ese tremendo capítulo 1 de Efesios, donde se habla de la gloriosa gracia de Dios, que dice que tú debieras ser como cristiano hoy día para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero si tú no comprendes en toda su dimensión lo que es la gracia de Dios, ¿no?, de Dios Padre me refiero, entonces te será absolutamente imposible verdaderamente hacer lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentar todo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es tu culto racional. No lo vas a poder hacer, porque no vas a comprender, ¿verdad? Como no comprendes lo que es la gracia, que por gracia eres salvo, sin que te lo merecías. ¿Qué significa eso? Hoy día no vamos a profundizar en eso. Tal vez el próximo domingo hable solamente de la gracia, tal vez es una buena idea. ¿Ya? Y finalmente dice ahí en el versículo, para llevarnos a la obediencia de la fe. Y así viene el texto de sola fide, solamente fe, para llevarnos a la obediencia de la fe. Este es otro punto que no se profundiza lo suficiente y por lo tanto muchos cristianos viven una vida espiritual sumamente sufrida, una vida que no tiene, no sé, lleno de dolor y de amargura y de problemas, porque no entienden de que se trata de vivir por fe. Si meditamos en lo que dicen las Escrituras, ¿ya?, el justo por fe vivirá, y lo dice en muchos pasajes, no lo dice una vez, lo dice en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Estoy seguro que si tú lo entendieras bien, y así también para muchos cristianos, ¿ya?, tu vida sería completamente distinta. El hecho de que muchos cristianos hoy día no vivan solo por fe, ¿ya?, no son capaces entonces de aceptar muchas de las cosas que están escritas en la palabra. Eso es muy, muy triste por ellos. Cuando tu fe es lo que te mueve verdaderamente a seguir a tu Señor Jesucristo, en obediencia a su palabra, entonces tú no vas a cuestionar ni una sola de las cosas que están escritas, sino que con gozo te vas a someter a ellas. Y eso es muy distinto. Cuando uno se somete a la verdad de Dios, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor si nosotros conocemos la verdad? La verdad nos hará libres.
Y eso es lo que Él anhela. Pero solamente es posible si tú te sometes a la palabra, si tú la crees, si tú tienes absoluta fe y vives creyendo en ella y no la cuestionas y dices que así es, el Señor lo dijo, amén. No importa lo que diga el mundo. Pero la lucha entre tu intelecto, recuerda que el alma, el intelecto, nuestro intelecto ha sido y está siendo constantemente contaminado con todo lo que vemos y escuchamos alrededor, ¿ya? Con esas cosas del mundo. Y tu falta de fe y tu ignorancia de las escrituras, si tú combinas esas tres cosas, entonces va a ser casi imposible que tú hagas las cosas primordiales, por aquellas cosas que el Señor dijo que si no las hacíamos, no podíamos, no éramos sus discípulos. ¿Qué dijo Él? ¿Ya? Negarte a ti mismo, por ejemplo. No vas a poder negarte a ti mismo, porque no vives por fe. Y si no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo. Si tú no renuncias a todo lo que posees intelectualmente, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu alma, si tú no renuncias a todo eso y solamente le sigues a Él, tampoco puedes ser un discípulo de Él. Si tú no te despojas del viejo hombre, de la carne, de los pecados, tampoco puedes ser un discípulo de Jesucristo. Incluso el Señor dijo, ¿ya?, que nosotros teníamos que aborrecer nuestra vida aquí en este mundo. Aborrecer nuestra vida en este mundo. Que ya no me importa mi vida. Pablo lo escribió. Él llegó a ese punto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así llegamos al siguiente punto. Entonces hemos visto solo escritura, solo la escritura, solo por gracia, ¿no? Solo por gracia, todo es por gracia, solo Cristo, Él es todo lo que nos interesa en este momento, porque si no es Él tu prioridad, entonces olvídate de Dios, olvídate de Dios. Nadie puede ir a Dios si no es por Él. Por eso todo se tiene que centrar en nuestro Señor Jesucristo. Tu vida ahora está enfocada en Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y hemos visto la fe. Todo es por fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es un don de Dios. Es algo que Dios le da solamente a los escogidos, a aquellos que se reconcilian con Él. Y finalmente, entonces, como cierra el versículo 5, por amor de su nombre. Solo, como dice, soli Deo gloria. Solo gloria a Dios. Todo esto finalmente es para la gloria de Dios. Pero si no entendemos que nuestra vida ahora se centra en estas 5 solas, no vamos a ser capaces entonces de glorificar a Dios. Este es el propósito final, la gloria de Dios, que todo sea para la gloria de su santo nombre. Y por eso ahí en Filipenses termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, ¿qué dice al final? Para la gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Hermanos amados, recuerden siempre que todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra fue para la gloria de Dios. Él vino a glorificar al Padre. Y por eso si ustedes leen la oración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ustedes se van a dar cuenta de que esto era, él mismo lo dice, para tu gloria. Te he glorificado, te he dado la gloria, he manifestado tu nombre. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Vino a glorificar a Dios Padre. Y Dios Padre lo puso a Él en la tierra y dijo, todo aquel que honre a mi Hijo, me honra a mí. Para poder glorificar a Dios, nosotros tenemos que honrar, glorificar, adorar a Jesucristo. Esto finalmente se traduce en que toda la honra y adoración sea dirigida hacia Jesucristo.
porque Él es la imagen del Dios vivo. Finalmente, para que toda la creación se postre delante de Él y confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto va a ser para toda la eternidad, hermanos amados. El Hijo va a heredar todo. Todo finalmente va a ser proyectado a través del Hijo. Y nosotros, hermanos amados, tenemos que entender que el Evangelio es de Jesucristo. No es de una religión, no es de una denominación, no es hablar de Dios es bonito, Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida, sino que tenemos que guiar a las personas, a los inconversos, a creer en Jesucristo, en el único Dios verdadero y la vida eterna. Así termina la primera carta de Juan, que es justamente esa carta en la cual Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nos va a hablar de la centralidad que es en Él, porque Él es Dios, Él es todo. Él y el Padre uno son, fueron sus propias palabras. Por eso, hermanos amados, les animo que ustedes reflexionen sobre estas 5 solas, las tengan claras, escríbanlas ahí a la entrada de su Biblia, en la primera página, las 5 solas. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo gloria a Dios. Siendo la más trascendental, la que dice solo Escritura, porque esa es tu responsabilidad ahora. Buscar la verdad, conocerla, interactuar con ella, relacionarte con el Espíritu Santo y tu Señor Jesucristo en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, capítulo 8, seréis verdaderamente mis discípulos. Oremos. Gracias te damos, oh bendito Dios, por estas palabras que hemos podido escuchar y que podemos ahora entender lo que es tu Evangelio y sobre todo estas 5 solas que son tan importantes para nosotros. Entender que toda la salvación es por gracia, por medio de la fe y en Cristo Jesús. Y que solamente las Escrituras nos deben guiar y ser la única fuente de la verdad para nosotros ahora, para que en todo seamos dándote a ti, oh Dios, la gloria que solo tú te mereces. Bendito Dios, gracias por estas palabras. Te pido por cada uno de los que han escuchado este mensaje, esta palabra, este sermón, que tú, Señor, seas obrando en sus corazones para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén.